como ustedes saben, para uno cuidarse físicamente, uno tiene que cuidar su cuerpo. En estos días yo he estado sometido a un tratamiento, producto de que tengo varios problemas. Yo entiendo que es de la edad ya, y me están tratando. Es el pastor que me trata, él es mi médico. Entonces yo tengo que preguntarle si me puedo beber un café, si me puedo beber una Coca-Cola. Y bueno, para uno cuidar su cuerpo, uno tiene que conocer su cuerpo y uno tiene que aprender cómo funciona su cuerpo. Habían cosas que yo ignoraba, por ejemplo, y producto de mi ignorancia, yo maltraté mi cuerpo, no lo cuidé y ahora estoy sufriendo las consecuencias de mi descuido y de mi ignorancia. Esa es la motivación de estas sesiones que están en el medio de una serie que terminamos y la serie que vamos a empezar. Queremos traer 2 sesiones donde queremos explicar cómo funciona el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo de Cristo. La palabra dice claramente que muchos son los miembros de ese cuerpo. Y si nosotros no sabemos cómo funciona el cuerpo y cómo funciona este cuerpo en particular, producto de nuestra ignorancia, lo vamos a maltratar y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que el cuerpo funcione bien. Y cuando digo este cuerpo me refiero a la IBI, porque aunque vamos a hablar de conceptos generales de la iglesia, vamos a hacer una aplicación especial a la dinámica de la IBI. Por ejemplo, yo sufro de colesterol alto. Hay gente aquí que no sufre de colesterol alto y es más gorda que yo. Entonces su cuerpo funciona diferente al mío. Él puede comerse lo que él quiera, yo no puedo comerme lo que yo quiera. De la misma forma, no todas las iglesias funcionan igual. Cada iglesia tiene una condición particular que la hace funcionar diferente y por lo tanto uno tiene que entender cómo funciona esa iglesia en particular. Obviamente tiene que funcionar dentro de los parámetros bíblicos, pero los parámetros bíblicos le dan un rango de funcionamiento que puede diferenciarse de otras iglesias. Y esa es la motivación de nuestra reflexión en la noche de hoy. Le hemos titulado La dinámica de una iglesia en crecimiento. Y es algo general, pero en particular para la IBI, porque sucede que nosotros somos una iglesia que ha tenido 15 años de crecimiento. Y hay cosas particulares que saber de una iglesia en crecimiento y a nosotros nos interesa que usted la conozca como parte de este cuerpo para que usted no maltrate el cuerpo y después sufra, producto de la ignorancia, sufra las consecuencias de ese maltrato como yo ahora estoy sufriendo las mías, producto de mi ignorancia. Entonces yo quisiera que tratáramos básicamente 3 cosas. Esto no va en orden, sino que este material contiene 3 cosas. Hay algunas bases bíblicas, obviamente, que van a ser expuestas en todo lo que vamos a hablar. Las bases bíblicas de lo que vamos a compartir y a exponer van a estar expuestas a lo largo del material. Número 2, vamos a hacer uso de un material de Keller o de Tim Keller. Es un pastor norteamericano, específicamente él pastorea en la ciudad de Nueva York. Su iglesia se llama Redeemer. Y él ha plantado más de 100 iglesias. Es un hombre de mucha experiencia en plantación y en funcionamiento de iglesias. Y él escribió una reflexión acerca de las iglesias en crecimiento y de las diferencias que existen entre una iglesia de 100 personas, de 200 personas, de 300 personas, de 500 personas, de 1000 personas. Observaciones que en su experiencia él ha visto y recomendaciones que él ha dado producto de esa observación que él ha hecho. Y en particular, entonces, en tercer lugar, vamos a ver la realidad de la IBI, viendo los principios bíblicos, viendo el material de Keller. Vamos entonces a ver la realidad de la IBI y cómo esas cosas tienen que ver con nosotros. El material de Keller específicamente se llama así: Liderazgo
y la dinámica del tamaño de la iglesia. Cómo la estrategia cambia con el crecimiento. Ese es el título, es un material en inglés. Pero queríamos darle el crédito que corresponde porque una buena parte de las cosas, de los conceptos, son basados en ese material y son alimentados con otras cosas de la IBI y una reflexión bíblica también. La idea central es la siguiente, hermanos. El tamaño de una iglesia afecta o cambia dramáticamente cómo ésta funciona, tanto para el liderazgo como para la membresía. El tamaño de una iglesia afecta dramáticamente la forma como una iglesia funciona, en otras palabras. Dos iglesias de la misma denominación, en la misma ciudad, aún pueden ser pastoreadas por el mismo pastor, porque yo puedo ser pastor de dos iglesias a una sola vez, pero que tengan tamaños diferentes, van a tener funcionamientos distintos, producto de un tamaño distinto. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos, y es la esencia, es la idea central de todo el material que vamos a compartir. En ese sentido, algunas observaciones que queremos hacer. La diferencia en tamaño puede hacer diferir dos iglesias tanto o más que su doctrina. Dos iglesias bautistas. Una iglesia de 100 miembros, bautista, una iglesia de 2000 miembros, bautista, pueden ser tan diferentes como es una bautista de una presbiteriana o de una metodista. Así de diferente en términos de cómo funcionan. Y eso es una observación, eso no es bíblico, pero es una observación que se ha hecho basado en experiencia de iglesias y observar cómo funcionan y cómo se conforman y cuál es la dinámica de cada una. En otro sentido, en otras palabras, una iglesia grande no es simplemente una versión agrandada de una pequeña. En una iglesia de 20 personas hay un pastor. En una iglesia de 50 personas puede todavía haber un solo pastor. En una iglesia de 200 personas puede todavía haber un solo pastor. Pero hay iglesias de 200 personas que requieren dos pastores. Porque depende de la complejidad de la comunidad que ministra, depende de cuáles son los issues, los problemas de esa comunidad, depende de la capacidad misma de los pastores que están involucrados. Hay pastores que pueden liderar 200 personas y darle cuidado a 200 personas, hay otros que no lo pueden hacer. Entonces, dos iglesias de la misma membresía, del mismo tamaño, pueden tener también diferencias en su funcionamiento. Una iglesia grande no es simplemente una versión agrandada de una pequeña, hay más diferencias. Otras observaciones que se han hecho. Esto implica que hay una cultura de tamaño que debe ser entendida y aceptada. Nosotros debemos entender, y ustedes deben entender, nosotros que estamos aquí en la IBI, debemos entender cómo es que funciona una iglesia de este tamaño. ¿Cómo me inserto? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cuáles son las cosas que la iglesia persigue? ¿Cómo la iglesia se informa? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero saber y debo saber cómo esta iglesia en su tamaño funciona, porque tiene una cultura, dependiendo del tamaño que poseamos, que debemos entender y debemos aceptar, que puede no gustarme en algunos casos, en algunos aspectos, pero es así, por razones que ya veremos más adelante, pero es así. Muchos prefieren un tamaño sobre otro y espiritualizan el que prefieren. No, es que dicen algunos que una iglesia ya de más de 100 personas ya es una iglesia ya, ahí la espiritualidad comienza a tambalearse. Ya la gente no es profunda, ya los miembros no tienen tanto cuidado pastoral. Después que una iglesia pasa de 200 personas ya no es lo mismo. Ya no se adora igual, ya no se conoce todo el mundo, ya cada quien anda como chivo sin ley. Lo ideal es 150 personas. Entonces hay gente que tiene un número de una iglesia ideal, de un tamaño ideal. Pero una iglesia de 150 personas no puede lograr lo que logra una de 2000. Pero en su mente ellos entienden que es ideal 150, es el número bíblico.
y buscan justificación en los evangelios, y no solo los evangelios, las cartas y los hechos. Fíjense que una iglesia no era más grande que 12, 15, 20, 25 personas, eran casas que se reunían. Claro, no había los medios que hay hoy en día. Pero bueno, hay gente que lo espiritualiza y dice, bueno, esta iglesia es mejor porque es más pequeña, pero no necesariamente. Porque esa iglesia no logra lo que logra la grande. Ahora esa iglesia tiene cosas que la grande no tiene, y la grande tiene cosas que la chiquita no tiene. Todo es un asunto de que yo entienda esas diferencias y las acepte en la iglesia a la cual yo pertenezco. La realidad es que cada tamaño tiene sus bendiciones y sus limitaciones. No hay un tamaño ideal. La Biblia no nos prescribe un tamaño ideal. Y aquí hacemos uso de un versículo que dice, Pablo sembró, Apolos regó y Dios dio el crecimiento. ¿Quién dio el crecimiento? Si una iglesia llega hasta 100, ¿quién lo permitió y quién lo dio? Dios. Y si una iglesia llega hasta 5,000, ¿quién lo permitió y quién lo dio? Entonces la Biblia no nos prescribe un tamaño, lo que nosotros tenemos que estar expuestos a lo que Dios quiere hacer entre nosotros, recibirlo con gozo y lidiar con los problemas que cada tamaño tiene y disfrutar de las bendiciones que cada tamaño tiene. Y podremos entonces glorificar a Dios entre nosotros como familia. Miren, la cultura de tamaño, el tamaño de una iglesia afecta al menos las siguientes cosas que son claves. Y todo esto es una introducción al material que queremos compartir. La cultura de tamaño afecta al menos lo siguiente: cómo se toman las decisiones. Es obvio que en una iglesia de 25 personas, si hay que tomar una decisión, nos juntamos los 25 y tomamos la decisión. ¿Correcto? Usualmente las iglesias pequeñitas como esas a veces tienen que discutir hasta de qué color se va a pintar el templo. Si se va a comprar un vehículo en el ministerio para pasar a buscar a algunas hermanas que no pueden venir se discute la marca del vehículo que se va a comprar con los 25 miembros. Y tiene que haber consenso, porque si no hay consenso eso no es de Dios. Pero en una iglesia grande, ustedes como podrán entender, nosotros tenemos algo más de 1,000 miembros. Si nosotros vamos a esperar un consenso con los 1,000 miembros para decidir el color del templo adentro, esa pintura se pondrá transparente en lo que nosotros nos ponemos de acuerdo. La forma como se toman las decisiones cambian. ¿Y qué pasa cuando alguien toma decisiones por mí? O sea, muchos de ustedes no son partícipes de algunas decisiones, o de todas las decisiones. Bueno, hay decisiones que me van a gustar y otras que no me van a gustar. Como si hay cosas que a mí como pastor no me gustan, de cosas que ocurren también aquí, en ciertas áreas, en ciertas vidas. Pero no lo podemos controlar todo, dejémoslo eso a Dios, ¿verdad? Entonces la forma como se toman las decisiones es diferente. Yo no puedo pretender que si yo vengo de una iglesia de 200 personas, pero en mi iglesia todo lo hablábamos. Yo no entiendo, aquí no se habla nada. Aquí no se le pregunta nada a uno. Bueno, aquí tenemos 2,500 personas todos los domingos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te quieres integrar? ¿Te quieres integrar a las tomas de decisiones? Bueno, podemos explicarte el proceso para ordenarte como pastor. Entonces, las decisiones cambian. Y la forma como se toman las decisiones cambian. El flujo de las relaciones personales cambia. Mucha gente dice, a mí me gustaba tanto cuando el pastor Miguel después de su sermón se ponía en la puerta a despedir a todo el mundo. ¿Verdad? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertas. Pero hay 7 pastores. ¿Cuál es el problema? Que se ponga cada uno en una puerta. Hay 2 cultos. Okay. Por cada puerta salen 600 personas. ¿Usted sabe lo que es saludar 600 personas? Cuando usted va por la 300, ya la cara, miren, es acalambrada que está. Es un calambre aquí que le da a uno en el nervio. No hay manera. Aparte de que cualquier virus que haya en la congregación se disemina. Es impráctico. No,
Quisiéramos, lo hemos hablado entre los pastores, ¿cuánto quisiéramos nosotros saludar a toda la congregación todos los domingos? Lo quisiéramos hacer, pero tendríamos que saludar 600 personas todos los domingos. Es difícil, es complicado, pero aparte de eso, de las 600, hay 40 que en su amor y su afecto se detienen. Ay, pastor, qué bueno que yo lo veo, yo quería verlo, mire, el hijo mío, él quiere estudiar economía. Entonces la gente esperando atrás. Entonces, ¿cuándo usted lo pudiera ver? Entonces yo saco mi teléfono, déjame ver. Llame al ministerio. ¿Cuál es el teléfono, pastor? Pero hay 300 personas esperando atrás. Yo estoy dramatizando un poco el asunto. Lo que quiero decir es que hay cosas que se hacían en una iglesia pequeña que ahora no las podemos hacer. Yo tenía, por ejemplo, soy uno de los pastores de la iglesia, el pastor Miguel, él y yo vamos a bautizar el sábado. Yo tenía quizás un año que no participaba de un bautismo. Porque cuando aquí se está bautizando, se está sucediendo un servicio de bautismo, hay otras cosas ocurriendo. A veces yo estoy en un funeral, a veces me estoy preparando para una boda, a veces estoy en una casa orando, a veces estoy en mi casa con mi familia. Porque pasan muchas cosas simultáneamente. Entonces el flujo de las relaciones personales cambia. Y a veces hay cosas que añoramos de la cercanía y la intimidad y el calor de una iglesia pequeña que lamentablemente no la podemos disfrutar, por lo menos de esa forma, ahora que somos 2.500. Pero no hemos hablado de las bendiciones que hay con los 2.500, porque hay bendiciones. Pero eso cambia. Cambia también cómo se evalúa la efectividad ministerial, cómo la congregación percibe que el trabajo de la iglesia se está haciendo, si estamos logrando lo que nos proponemos. Hay personas que vienen a la iglesia, que vienen a la IBI, por ejemplo, y la IBI tiene una visión. Tiene una visión de alcanzar la sociedad contemporánea con la revelación de Dios. En resumen, queremos impactar la sociedad con la revelación de Dios. Y en ese proceso, esparcir el evangelio, predicarle a los perdidos. Pero hay un impacto, un rol que nosotros entendemos que tenemos como aquellos que sostenemos la verdad en la sociedad. Pero hay personas que vienen a la iglesia, no, pero es que esta iglesia se debería dedicar realmente a rescatar las comunidades fronterizas. Ese es el objetivo que debería tener esta iglesia. Entonces, si no hace lo que yo entiendo, el pastor y el ministerio no está haciendo su trabajo. El pastor no está haciendo lo que yo entiendo que debe hacer. Porque el tamaño también afecta la forma como yo evalúo y la gente evalúa la efectividad ministerial. Por último, y etcétera, hay muchas otras cosas, las tareas que yo realizo, que realizan los ministros, los pastores, los diáconos, los servidores, cambia con el tamaño de la iglesia. Cambia definitivamente. Ahora bien, habiendo dicho todo eso, hay un principio que nosotros debemos mantener y es el principio que se le ha llamado de la sana resistencia. Así mismo le llama Keller en su artículo, sana resistencia. ¿Y qué tiene que ver esto con el tamaño de la iglesia y su dinámica que hemos venido hablando? Bueno, lo siguiente, cada tamaño tiene aspectos que deben ser resistidos. ¿Ok? Yo voy a poner 2 ejemplos ahora, pero cada tamaño tiene cosas que no son deseables y de hecho son contrarias a lo que nosotros entendemos es la palabra de Dios, definitivamente. Y esos aspectos tienen que ser resistidos. Yo voy a poner 2 ejemplos, pero hay otros ejemplos de cosas que tienen que ser resistidos, tanto en iglesias grandes como en iglesias pequeñas. Por ejemplo, iglesias grandes deben resistir la tendencia a la despersonalización. Esa expresión que hemos escuchado, esta es una iglesia fría. Esta es una iglesia fría. No es por grande que somos fríos, no es por grande. La iglesia grande tiene esa tendencia, pero podríamos resistirla. Si cada uno de nosotros entiende que como iglesia grande tenemos una tendencia a la frialdad y a la despersonalización, déjame yo calentar un poco este témpano. Déjame yo hacer mi labor y contribuir con mi rol de que el otro se sienta recibido. Me senté al lado de alguien que yo no conozco, que nunca he visto en la iglesia, que ni siquiera idea tengo de cómo se llama. Yo soy parte de esta iglesia. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Mi nombre es Héctor, mucho gusto, bienvenido.
Tú eres nuevo en la iglesia, vienes por primera vez. No, yo tengo 2 años aquí. ¿Se pueden encontrar eso? ¿Se pueden encontrar eso? Ayer yo estaba en una reunión en una institución del Estado y tenía una reunión con 2 personas y tenemos una hora, casi una hora hablando y discutiendo y esto y demás, y al final de la hora, bueno, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos. Una de las personas que está ahí me da la mano y me dice, yo voy a la IBI. Yo dije, pero ¿y por qué tú no dijiste antes eso? Tú vas a la IBI. ¿Cuánto tiempo tú tienes yendo a la IBI? 9 meses. Yo le dije, tú me has visto, ¿verdad? Sí, yo te he visto. Pero... Perdóname, cuando tú ven la próxima vez, por favor, pasa adelante y preséntate. Y déjame saludarte en la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Y le comenté a mi esposa, le comenté a Charla, gloria a Dios. Ya eso, a mí me cargaba un poco antes, porque yo tenía la idea de iglesia pequeña. Yo pensaba que yo tenía que conocer a todo el mundo, pero yo soy pastor de esta iglesia. Pero no, yo tengo que aceptar esa realidad. Yo no voy a conocer a todo el mundo. Todo el que viene y todo el que visita, y todo el que tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, y aquí no sé. Ojalá lo pudiera hacer, pero no lo puedo hacer. Y le dije a Charla, gloria a Dios por el alcance que la iglesia está teniendo, porque esa persona trabaja en ese lugar y yo no sabía, y es una representante de Cristo en ese lugar. Entonces tenemos que resistir esa tendencia a la despersonalización. Y como les digo, esta es una tendencia de las iglesias grandes. Hay otras tendencias de la iglesia grande. Otra tendencia, este aspecto de la despersonalización también trae esa sensación de que yo vengo a un auditorio a ver un evento y no a tener comunión con mis hermanos. Y la atención está aquí adelante y lo que pasa aquí adelante y los desperfectos técnicos y veo y chequeo y tal. Ay, pero no está sonando bien hoy la música, ¿qué es lo que pasa? Y no me preparo para venir a una comunión con mis hermanos. Eso tenemos que luchar contra esa tendencia. Esos son 2 ejemplos sencillos. Y de esto se trata la sana resistencia que tenemos nosotros que hacerle a estas tendencias. Y vamos a hablar de algunas otras en la medida que compartamos el material. Iglesias pequeñas deben resistir la tendencia a la sobreprotección pastoral o aceptar disfunciones. El pastor se convierte en el papá de todas las familias y en el esposo de todas las esposas. Él es que hace el rol de papá y de esposo en todos los hogares. Estoy exagerando un poco, pero esa es una tendencia que tienen las iglesias pequeñas. En las crisis familiares llega primero el pastor que el esposo. Hay una tendencia a la sobreprotección, o hay una tendencia también a aceptar disfunciones. Somos pocos, pero hay una persona que es tan disfuncional en sus actuaciones, en sus hábitos, en su forma de ser y de reaccionar, que altera toda la dinámica de la iglesia y no lo paran, y no lo confrontan, y no lo detienen. Y la iglesia está boca arriba, producto de esa disfunción, porque es 1 en 20 y altera toda la dinámica. Es una tendencia que debe ser resistida en las iglesias pequeñas. En los grupos pequeños de nosotros, esa tendencia debe ser resistida, porque esa tendencia de iglesia pequeña se puede dar en los grupos pequeños que nosotros poseemos y que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces, fijan cómo vamos viendo esta idea central de que el tamaño de la iglesia afecta dramáticamente cómo funciona una congregación. Y eso es, como hemos dicho, así. Por ejemplo, algunos dilemas en este tema del tamaño. Dilemas que nosotros vamos a enfrentar. Dilemas es como cosas que nos hacen sentir mal, pero que al mismo tiempo la tenemos que entender. Que no querríamos que ocurran, pero que son así. Por ejemplo, la menor disponibilidad personal del pastor titular y de algunos ministros. El pastor titular de nuestra iglesia es Miguel Núñez, para que los que no lo saben, el doctor Miguel Núñez. Y tenemos 6 pastores más que trabajamos a tiempo completo en la congregación. Nosotros quisiéramos estar personalmente involucrados
en los eventos significativos de la mayoría de los que están aquí, pero no podemos. Quisiéramos, pero no podemos. Pastor, le vamos a partir un bizcocho a la hija mía mañana. Ella cumple 4 años. Sí, yo voy a hacerlo. Es a las 4 de la tarde, pastor. ¿Usted cree que usted pueda venir? A las 4 de la tarde, un jueves. Mira, yo no creo que pueda porque yo tengo 4 consejerías programadas para esa hora, pero no creo que pueda. Ay, pastor, pero usted sabe, usted es tan especial para nosotros. La verdad que sí, usted debería venir. ¿Me explico? Hay una menor disponibilidad, nosotros quisiéramos, pero no podemos. Y así como eso hay muchas otras cosas. Es un ejemplo sencillo. Hay muchas otras cosas que ocurren que una persona que viene de una iglesia pequeña o de una iglesia de 100, de 150, de 200 personas que cogía un teléfono y hablaba con el pastor, a veces personas llaman allá y quieren una cita con el pastor. Algo urgente. Yo tengo que ver al pastor hoy. Mire, lo que pasa es que el pastor tiene una agenda. ¿Cómo? El pastor tiene una agenda. Los pastores tienen agenda, pero el pastor no debe estar disponible a todo momento, como un bombero. Hay un fuego, uno lo llama y él viene a apagarlo. Eso es lo que es el pastor, un bombero. Y el pastor tiene algo de bombero en su función. Pero no somos bomberos, somos pastores. Y cada caso es complejo y cada caso requiere atención. Y muchas veces hay casos más complejos que otros y tenemos que ver a cuál caso le vamos a poner atención. En una iglesia grande, eso, la disponibilidad personal de los pastores y del pastor titular en particular se complica. A veces, como les decía, la gente llama y pide una cita y le decimos, mire, la próxima cita disponible es en 3 semanas. En 3 semanas. A mí me ha pasado en varias ocasiones que hermanos se me aparecen allá en la oficina que me quieren ver. Entonces me dicen, me pasó el miércoles pasado, estábamos en la reunión de pastores que tenemos todos los miércoles desde las 9 hasta las 3, 4, 5 de la tarde, corrido, así lo hacemos siempre, todos los miércoles, por la cantidad de situaciones que tenemos que manejar. Y los pastores son testigos que están aquí. Un amigo se me aparece, tiene un problema matrimonial y me quiere ver, miércoles en medio de la reunión. Yo salí, lo atendí, pero quizás si le hubiese dicho que no, me dice, hay que desconsiderado. Una reunión con los pastores y yo necesitando su ayuda y no sale. Es difícil, es complejo. A mayor la iglesia, menor la probabilidad del consenso total en las decisiones. Ya eso yo lo comenté y por lo tanto no lo voy a abundar. En las iglesias pequeñas, algunos se quejan de la falta de profesionalidad u orden, ¿verdad? Ustedes, algunos de los que han pertenecido a iglesias más pequeñas se dan cuenta que el pastor quizás no es tan preparado y la gente técnica no es tan preparada y el sonido no es tan ideal ni tan perfecto. Y entonces hay un espíritu de queja hacia esa condición. Pero cuando venimos a iglesias más grandes vemos que todo eso funciona bien y nuestra queja se desplaza. Nos volvemos perfeccionistas y nos damos cuenta del menor error y somos críticos hacia el menor error, y cuando no criticamos lo técnico, criticamos la gente. Que la gente no me saluda, que no me invita, aquí nadie conoce a nadie, si yo llamo al pastor son 3 semanas, sí, pero tú estás disfrutando, ¿verdad? Y alimentándote de buena palabra, un pastor preparado que pueda hacer estudios profundos de la Escritura y puede alimentar tu alma y nuestra alma. Qué bueno el sermón, qué confrontador, qué buen material. Pero pastor, yo lo quiero ver hoy. Ay, no lo puedo ver hoy. Entonces tenemos que tomar lo bueno y aceptar también lo que no es tan cómodo y tan bueno. Entonces esas reflexiones nos llevan a un grupo de cosas que ocurren cuando la iglesia crece. Yo reflexioné en el tema de que el tamaño cambia el funcionamiento y yo creo que eso está claramente expuesto. Entonces yo quiero hablar ahora de 2 cosas, son 7 y lo vamos a hablar entre hoy y el próximo miércoles, pero hoy vamos a ver 2. Son 8 cosas, cambios que ocurren al crecer la iglesia. Lo vamos a leer y vamos a desarrollar 2. En primer lugar, lo primero que pasa en una iglesia, una de las primeras cosas es que la iglesia se vuelve más compleja. Hay una mayor complejidad. Número 2, hay un cambio en el rol de los ministros. Número 3, hay un switch,
también un cambio en las tareas de los laicos y del staff contratado por la iglesia, gente que trabaja a tiempo completo, que no es pastor, pero son gente que trabajan en operaciones, en logística, en finanzas, porque necesita la iglesia, una institución como esta, administrarse también. Cuando decimos laicos, el laico, para los que no conocen la palabra, es una persona que no es un pastor ordenado, no es un ministro ordenado, pero que tiene algún interés de ministrar en la iglesia. Da una escuela dominical, da una enseñanza, sirve la comunión. Los diáconos son laicos porque son ingenieros eléctricos, mecánicos, industriales, economistas, pero vienen y sirven en la iglesia. Eso es un laico. Entonces, cuando la iglesia crece, hay un cambio en las funciones que ejercen los laicos y el staff. Número 4, para asimilar la gente, tenemos que volvernos intencionales o tenemos que ser intencionales. Te llega una iglesia de 25 miembros un domingo y ese domingo usted se va a comer con el pastor. Se fueron los 25, de hecho la iglesia entera se fue a comer a Ágora. Ahí están todos. Ay, qué iglesia tan buena. Wow, esa iglesia es tan calurosa, tan cariñosa. Nos fuimos toditos. Hoy fue el primer día y ya yo estoy comiendo con el pastor. Aquí no va a pasar eso. No me estoy burlando de eso. Lo que pasa es que son cosas como jocosas por las que uno piensa, hay tantas diferencias. Hay que ser intencionales para asimilar. Gente que tiene 9 meses viniendo y yo no la conozco. Me pasó ayer, me pasó en la reunión. Número 5, para comunicar habrá que ser redundantes. Si no, la gente no será informada y no se dará por enterada de lo que está pasando en la iglesia. Número 6, se requerirán de grupos pequeños. Número 7, debe haber un énfasis en la visión y en las fortalezas de la iglesia. Y número 8, se requiere más calidad en la producción. Lo puse entre comillas, porque lo que ocurre aquí no es una producción en el sentido estricto. No estamos adorando a Dios, es un servicio a nuestro Señor. Pero en un sentido tenemos que verlo como algo que estamos produciendo y queremos que quede bien. Entonces por eso le llamamos producción entre comillas, porque es un acto de adoración. Pero tenemos que planificar y tenemos que cuadrar los detalles para que lo que ocurra aquí, pues, sea de calidad y sea excelente. Entonces vamos a ver 2 de estas cosas. Vamos a ver el aspecto de mayor complejidad. ¿A qué nos referimos nosotros que cuando una iglesia crece se vuelve más compleja? ¿A qué nos referimos nosotros con eso? Y número 2, ¿a qué nos referimos y a qué me refiero cuando hablo del cambio en el rol de los ministros? Estas 2 cosas las vamos a ver en el día de hoy. Comenzando con el tema de mayor complejidad, yo quisiera leer un texto que está en Hechos 15, que muchos de ustedes conocen. Es un poquito largo, son como 7 versos, pero va a ser útil. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice que vinieron de Jerusalén, de Judea, unos hermanos y le enseñaban a esta iglesia que estaba en Antioquía que si no se circuncidaban no eran salvos. Y yo subrayé ahí que estos hermanos con Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate. ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia nace en Jerusalén, se esparce, llega a ciudades y zonas que son gentiles. Los gentiles se comienzan a convertir, pero los gentiles no se circuncidan a los 8 días como los judíos. Pero en la mente judía, el que viene al Dios verdadero y el que hace un pacto con el Dios verdadero tiene que circuncidarse. El crecimiento de la iglesia hizo que ahora hubiesen personas de trasfondos distintos, religiosos distintos, y creó un lío, un problema, una discusión, un debate. No estamos de acuerdo
con la forma como ellos quieren venir al Dios verdadero. El Dios verdadero requiere circuncisión. Y nosotros tenemos miles de años sirviendo al Dios verdadero, y este es un pacto con Abraham, nuestro padre, y tienen que circuncidarse. A tal punto que Pablo y Bernabé y otros hermanos tuvieron que desplazarse de Antioquía, lejísimo, a Jerusalén, a hablar con los apóstoles para ver qué iban a decidir. Este fue el primer concilio conocido de la iglesia. Un concilio es cuando se reúne toda la iglesia en un lugar, los líderes, a discutir un punto. Y discutieron ese punto: ¿se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? Estos eran problemas que los judíos no tenían. Así nos pasa a nosotros. Nosotros hemos ido a través de los años creciendo, más gente viene de trasfondos distintos. Hay personas que vienen de iglesias bautistas, de iglesias reformadas, de iglesias carismáticas, de iglesias pentecostales. Hay gente que viene simplemente de un pensamiento secular, totalmente humanista. Hay gente que es académica, hay gente que ha sido toda su vida religiosa, hay gente que ha sido seminarista, que está aquí sentada con nosotros. Entonces, eso hace que aquí haya una mezcolanza de trasfondos, que cuando uno va al cuarto de consejería, uno oye de todo. Uno tiene que convertirse en un apologista, uno tiene que leer cuánto material le cae en la mano para uno poder responder la cantidad, la diversidad de temas y de problemas y de dudas que vienen a nosotros y que vienen a ustedes en un sentido, porque somos parte de un mismo cuerpo. La iglesia se vuelve más compleja por la diversidad de gente. Pero no solamente eso. La iglesia, miren lo que pasó aquí, se vuelve más compleja por el mayor número de gente en sí. Aquí, en Hechos 2, dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Bueno, imagínense lo que implicó para la iglesia primitiva, sin micrófono, sin salones de este tamaño, sin estructura de ningún tipo, recibir 3,000 convertidos en un día. Nosotros, la IBI, tenemos, como ustedes saben, varios miles de personas. Cualquier cosa que nosotros hacemos, y no lo digo con pesar, es un lío. Es una logística. Tenemos que llamar a nuestros ingenieros industriales de la iglesia. Tenemos que pedirle a la gente que tiene experiencia en ingeniería que nos ayude. ¿Cómo vamos a poner la fila de la comida? Es una discusión. Porque en el momento que la conferencia diga estamos en break, hay 850 personas que van a comer aquí. Entonces no es sencillo, no es simple. La semana pasada, el domingo pasado, día de resurrección, gloria a Dios, muchachos en el templo. Tenemos, no sé si ustedes sabían, la iglesia recibe todos los domingos 500 niños. 500 niños. En el nursery andan en cada culto, 25, 30 en cada culto. En el nursery de infantes, 20, 25. Y tuvimos, ¿cuánto le damos gracias al Señor por los maestros de escuela dominical? Que mientras nosotros estamos aquí recibiendo la palabra, ellos están trabajando con nuestros hijos, dándole la palabra de una manera que ellos entiendan la palabra. La iglesia se vuelve más compleja por lo grande que es y por lo diversa que es. Es complejo, es difícil hacer conciliar tantos gustos, tantos intereses, tantas expectativas, tantas necesidades. Hace poco, yo me imagino que habrá hecho hace como un par de meses, en una semana nosotros tuvimos como 5 funerales. En una semana. El año pasado nosotros tuvimos más de 30 bodas.
En cada boda tiene que haber un pastor. En cada boda tiene que haber una representación del equipo de adoración. En cada boda tiene que haber seguridad contratada para que venga a cuidar los carros de los invitados. En cada boda tiene que haber un ensayo y el templo tiene que abrirse varios días previos para que venga la decoradora y para que la pareja ensaye y para que la familia ensaye. En cada boda, más de 30 bodas. Pero al mismo tiempo, los sábados aquí tenemos 3 grupos de jóvenes que funcionan a las 5:30, a las 6:30, a las 7:30. Y en los sábados en la mañana el grupo de adoración ensaya de 9 a 1, todos los sábados. ¿Se fijan que es compleja, que es diversa? Entonces esas son cosas que son difíciles de hacer conciliar. Es compleja por el número, es compleja por la diversidad. Tenemos que orar a Dios para que nos dé sabiduría, discernimiento, gracia, porque uno se drena. Todo se vuelve tan grande, tan demandante, que uno como que se gasta. Hasta los miembros se gastan. Ustedes se gastan a veces nosotros nos gastamos de venir. Nos gastamos de venir. ¿Qué será lo que están trabajando para que el pueblo venga? Tenemos que orar por los que nos sirven constantemente, domingo tras domingo, los profesores de escuela dominical, la gente del nursery, la gente del parqueo, la gente que limpia los baños, la gente que nos sirve de tantas formas, porque es complejo. Entonces, estas implicaciones, yo quiero hablarle nada más de algunas implicaciones de esta mayor complejidad. Miren, los casos requieren más tiempo. Cuando digo los casos, me refiero a los casos que requieren ayuda pastoral, atención pastoral. Miren lo que pasa. En una iglesia de nuestro tamaño, imagínense que hay un hermano o una hermana que tiene un desastre de vida. Ese hermano le ha cogido dinero a 7 hermanos en la iglesia. A uno le cogió 10,000 pesos, a otro le cogió 5,000 pesos, a otro le cogió 9,000 pesos. Le debe a todo el mundo. El hermano se desapareció y no se sabe dónde está. Pasa una semana, pasan 2 semanas. Al que le deben 9,000 pesos dice: oye, pero los pastores no van a hacer nada. Los pastores no sabemos que eso está ocurriendo, porque aquí hay mucha gente. Bueno, ¿tú sabes por qué es eso? Porque ese individuo es primo del pastor. Yo he visto que él es Núñez, el segundo apellido de él es Núñez. Eso parece como cosa, pero buscamos una razón para juzgar por qué los pastores no han hecho nada. Pero quizás no hemos llegado ahí porque hay una fila de casos primero. Quizás no hemos llegado ahí porque no nos hemos enterado. Hermanos, aquí se han muerto miembros de la iglesia y nosotros no nos hemos enterado hasta el día siguiente. Hace un par de semanas murió una hermana muy querida de nuestra iglesia, que yo me enteré de por qué la enterraron. Qué pena. Lo lamento, lo siento, quisimos estar ahí. Hubo uno de nuestros diáconos que sí se enteró y sí fue y ministró en la funeraria. Pero entonces requieren más tiempo y a veces los pastores no van a hacer nada, pero sucede que nosotros tenemos 3 semanas lidiando con esa persona. Pero no hemos dicho nada y no hemos comentado nada, porque la palabra nos instruye a manejar estas cosas de pecados privados de manera privada. Y tenemos que tener cuidado. Entonces los casos requieren más tiempo y a veces el cuestionamiento y el chisme prolifera porque la cantidad de casos requiere más tiempo para ser resuelto. Las tareas se multiplican, ya yo le dije más o menos, y le hablé un poco de eso. Las tareas se multiplican, la disponibilidad de los ministros se ve reducida tanto en prontitud como en frecuencia. Digo prontitud, es que no podemos responder tan rápido a la solicitud que se nos hace, o no podemos ser tan frecuentes en el seguimiento que damos. Hermanos, estas no son excusas. Nosotros estamos explicando una realidad. Porque al igual que cada uno de ustedes, nosotros tenemos 24 horas en nuestro día. Y tenemos limitaciones y somos falibles. Nuestra oración, y los pastores saben porque así lo hacemos, nosotros le pedimos al Señor que pastoree Él sus ovejas. No son nuestras ovejas. Están a nuestro cargo, pero nosotros confiamos en que Dios les va a pastorear. A pesar de que nosotros no podamos llegar en el momento preciso, pero Dios llega en el momento preciso. También está el hecho de que no se está al tanto de todo, ya yo lo dije, y no se puede estar en todo. A veces tenemos que decidir o estoy aquí o estoy allí, pero no puedo estar en los 2 sitios.
Es imposible que yo esté en los dos sitios. Fíjense lo que ha pasado en la IBI. Y ustedes juzgarán si lo que les estoy diciendo es o no así. En el 1998 nosotros éramos una iglesia de 200 personas. En el 2003 de 500. En el 2008 de 1200. En el 2014 de 2500. Asistentes, estos son asistentes los domingos. Cada persona que se agrega genera demanda de consejería, de instrucción, de cuidado. Y quizás algunos de los que están aquí dicen, bueno, yo nunca he pedido algo así. No, pero en proporción, siempre hay una proporción de la gente que llega que solicita esto. Ha habido un crecimiento en estos últimos 15 años de 1150%, más que duplicar la iglesia cada 5 años. A Dios la gloria por eso. Porque, como dijimos al principio, ¿quién es que da el crecimiento? Dios. Dios nos ha dado un crecimiento, así como se lo dio a la iglesia de Jerusalén, que cuando Pedro predicó 3,000 almas se convirtieron. Gloria a Dios, pero ellos no sabían lo que venía. Trabajo y trabajo y trabajo. Y esto ilustra la mayor complejidad de la IBI en estos últimos años. El crecimiento de los pastores no ha sido proporcional al crecimiento de la congregación. La congregación ha crecido más allá de nuestra capacidad. Entonces no es inmediato que uno integra a una persona a la labor pastoral. Eso es un proceso, pero la iglesia sigue creciendo. Entonces es como balancear esta realidad y pedirle al Señor su gracia para sostenerla. Esto habla de la complejidad. Este próximo cuadro habla de que las tareas se multiplican. Miren, para que ustedes tengan una idea de la gente que trabaja en la iglesia. Esta es una lista de algunos ministerios. Adoración, 46 personas. Escuela bíblica, 90 personas. Nursery, 30 personas. Sin muros y cárceles, 30 personas. Panas, 8. GAP, 11. YAT, 9. Acomodamiento en la iglesia y recibimiento, 30 personas. Estacionamiento, 13. Mesa de información, 7. Diaconado, 61 diáconos. Para un total de 335 personas trabajando de manera regular en la iglesia. Es más de ahí. Estos son algunos ministerios. Más de 300, ¿ustedes saben lo que es coordinar el trabajo de más de 300 personas? Es complejo, es difícil, necesitamos ayuda de Dios, su sabiduría para hacer esto con excelencia y con gracia. Y que no perdamos de vista, esto no se trata de una tarea, esto se trata de alimentar el pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos, alimentar a sus ovejas, pero no deja de ser complicado y complejo. Ese es el primer aspecto que quería comentarles y quería exponerles de la complejidad que aumenta en la medida que la iglesia aumenta y crece. El otro aspecto es el cambio en el rol de los ministros. Leamos Hechos 6 para entender lo que sucedió aquí en esta iglesia primitiva. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Quién fue que dijo eso? Los apóstoles. Que otros hagan eso, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Algunas observaciones interesantes de este pasaje. La iglesia primitiva, pastoreada por los apóstoles. Y yo no me quiero gozar, pero surgió una queja. Surgió una queja en el pastorado de los apóstoles de Jesucristo, que lo vieron resucitado, de Pedro, que lo vio transfigurado, que caminó sobre las aguas, que resucitó muertos,
surgió una queja. Para mí esa es la cura al pastor que se desanima con la queja de la congregación. Claro, cuidado con eso. A mí no me importa, que la gente diga lo que diga. No. No hay que atender las quejas. Ellos la atendieron, pero las quejas surgen. Las quejas surgen porque vivimos en un mundo caído. Yo soy caído, ustedes son caídos y vamos a producir relaciones caídas, dificultosas, problemáticas, rencillosas. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? La diversidad que hablamos ahorita, la diversidad, los judíos nativos y los judíos helenistas tuvieron un problema. La diversidad creó problemas, creó una queja. ¿Qué hicieron? La queja se le llevó a los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, nosotros no podemos descuidar lo más importante en el ministerio. Tiene que otra gente hacer esto. Fíjense entonces cómo cambia lo que ellos por lo visto, ellos al principio lo hacían todo. Ellos lo hacían todo. Si la gente necesitaba algo, venía donde Pedro no sé qué, o Santiago no sé qué, y venía y les ministraban la palabra, les ministraban en oración, les ministraban sus necesidades. Pero llegó un momento que después que crece, esto es Hechos 6, en Hechos 2, 3,000 se convirtieron. Entonces, ya que hay un problema de tamaño, no, busquen hermanos que se encarguen de eso para nosotros dedicarnos a lo vital. Entonces, en las iglesias grandes ocurre que los pastores deben preservar y cuidar el tiempo para lo vital. Y lo no vital, no que no sea importante, pero lo menos vital debe ser atendido por otras personas. De lo contrario, el ministerio colapsa, no funciona, no avanza. Y con sabiduría de Dios, esta gente pudo resolver el problema que estaban enfrentando. Miren las implicaciones de este texto y de este tema del cambio en el rol de los ministros. Número 1, ya yo he hablado de esto, la disponibilidad de los ministros para ciertas cosas disminuye. Y aquí yo puse un concepto que llamé selectividad de compromisos. Nosotros tenemos que volvernos selectivos con los compromisos que asumimos, con los compromisos ministeriales y con los compromisos personales, para ser efectivos en el ministerio que Dios ha colocado en nuestras manos. Si no somos selectivos y queremos hacerlo todo y queremos estar en todo y en todo lugar, en toda invitación, atender cada cosa que me requieren, yo no voy a poder, yo soy limitado, solo Dios puede eso. Tengo que ser selectivo. Entonces, cuando uno de nosotros o uno de los diáconos o cualquier persona diga, hermano, yo no puedo. Claro, el que dice no puedo tiene que ser honesto. Si no puede, no puede. Porque no va a decir que no puede si puede. Yo no puedo. Usted que recibe el no, entiéndalo, acéptelo, apoye esa decisión. Yo he dicho no a veces por la mera razón de que quiero estar con mis hijos. Quiero estar con mis hijos. Muchos entienden, bueno, pero eso no es una razón, porque la verdad que los hijos están ahí siempre. No, mis hijos están creciendo rápidamente, no van a estar ahí siempre. El tiempo es valiosísimo. Y yo creo que cuando yo digo no, como pastor, para darle tiempo a mis hijos, eso es parte de mi deber de ser ejemplo. Y yo no soy el modelo, yo estoy poniendo un ejemplo, cosas que pueden ocurrir. La disponibilidad disminuye y tiene que haber una selectividad del compromiso, de los compromisos. Otros líderes surgen para hacer ciertas cosas. Y la congregación debe entender que estos otros líderes son los ministros de Dios para la administración de sus necesidades. A veces una persona se enferma y se interna y fue el líder de parejas de esa persona. Fue el diácono que está encargado de visitación. Fueron 4 parejas de su grupo de parejas, pero no fue el pastor. Cuando le dan de alta, dicen, bueno, aquí la iglesia ni se apareció, porque el pastor no fue. O porque no fue una de las personas más notables. Pero el cuerpo de Cristo es mucho más que el pastor. Nosotros estamos aquí para ministrarnos los unos a los otros. Si yo estoy enfermo y viene un hermano, cualquiera
Ese es un hermano que viene de parte de Dios, es parte del cuerpo. Y vino en el momento que yo lo necesitaba. Otros líderes surgen. Yo tengo que aceptar ese liderazgo y dejarme ministrar por ellos. Se requiere que la membresía acepte y valore esta realidad y preserve a sus ministros para lo vital. Por ejemplo, es bueno que la congregación sepa cuándo su pastor prepara el sermón. Es bueno eso. Porque yo quiero cuidar al pastor en ese día. Y no solamente con el pastor, porque parecería que yo estoy ahora hablando de esto porque es el punto que toca. Pero debo cuidar que la iglesia haga lo que tiene que hacer. El pastor tiene un sermón mañana. En el caso de nosotros, de la IBI, usualmente, en el caso de Miguel, prepara los sermones los viernes en la noche, sábado, aunque él pasa la semana leyendo, pero los sábados es el día clave donde él desarrolla el sermón. Ay, pastor, yo quiero que usted hoy sábado pase por aquí, que mi hija se graduó. Bueno, el pastor le va a decir, bueno, voy a hacer lo posible, pero si no puede, porque tiene el sermón atrasado, tiene que entenderlo. Un sermón toma horas en ser preparado, estructurado. Preserve a sus ministros para lo vital. Fíjense que estamos entendiendo cómo funciona este cuerpo, para que no lo maltratemos, que lo cuidemos, que lo preservemos, que funcionemos como el cuerpo funciona y que entonces disfrutemos todos de la salud de ese cuerpo. Ahí voy a llegar hoy, como les dije ahí, los demás puntos serán expuestos la semana que viene. Pero es mi oración que esto sirva para nosotros entender mejor la iglesia en la que Dios nos ha colocado, la responsabilidad que tenemos, la dinámica que poseemos y que podamos entonces ver de qué manera yo puedo contribuir con lo que la IBI hace, con la visión que Dios ha puesto en nuestras manos. Resistir las tendencias naturales de una iglesia de este tamaño, que ustedes nos ayuden a resistir esa despersonalización, esa frialdad que muchas veces ocurre en una iglesia de este tamaño, y que todos entonces podamos crecer a la imagen de Cristo, que este sea un cuerpo que honre a su Señor. Ese es el objetivo y el propósito de esta reflexión. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.